Bueno, oiga, si alguien ha seguido con mucho detenimiento, profesionalismo y seriedad el tema de los números del COVID-19, es el matemático Arturo Erdely. Él es profesor de la FES Acatlán. Y lo saludo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, a tus órdenes. Pues yo te sigo en Twitter y voy viendo tus gráficas porque creo que son las mejores. Y bueno, hay un cuadro que tú publicas, pues me atrevería a decir cada día, cada 2 días, sobre cómo va la vacunación. Cuéntanos. Sí, trato de actualizarlo diariamente, pues con la poca información que comparte el gobierno federal en relación a la vacunación, porque recordemos que a diferencia de las cifras de COVID-19 en México, respecto a vacunación, no hay datos abiertos ni se vislumbra que los vaya a haber, entonces nos tenemos que conformar con lo poquito que nos anuncian por medio de comunicados de la Secretaría de Salud. Pero bueno, con esa poca información que nos comparten, te puedo decir que hasta el momento pues casi 24% de la población tiene esquema completo de vacunación. Esto es, más de 70 millones de mexicanos no han recibido ni una sola dosis. Y es muy importante aclararlo y muy importante contabilizar a todos porque luego el gobierno hace unas cuentas excluyendo a los menores de edad bajo el argumento legaloide de que no están autorizadas para menores de edad, entonces hacen el cálculo de avance porcentual nada más sobre los mayores de edad y entonces así aparentan porcentajes de avance mucho mayores. Pero la O sea, realidad a es ver, que Arturo, entonces este 24% de esquema completo, 2 vacunas, ¿es con base a la población total del país? así es, con base en casi los 126 millones de mexicanos, hay otro 20% que está vacunado a medias, ¿no? Que les falta una segunda dosis, y más de 70 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis. Ahora, el tema de la vacunación de menores de edad, que antes sí, pues se les excluía, pero digo, por razones de que no se veía la necesidad de vacunar a los menores, pero ahora ya es todo un tema en el mundo, Arturo. Así es, por lo menos ya hay evidencias de que de 12 a 17 años se podrían estar aplicando, pero al margen de que se apliquen o no, por lo menos se deberían de tomar en cuenta, es decir, el que se les mande a los menores de edad hasta el final de la cola de la vacunación no implica que no deba contabilizarse. Finalmente la meta es que toda la población mayor de edad o menor de edad, todo el 100% de la población debe de quedar completamente protegida y por eso es que desde ahorita hay que hacer los cálculos sobre todos ellos, aún aunque falten autorizaciones, en lo que avanza la vacunación, que avanza muy lento en México, eventualmente van a llegar esas autorizaciones para grupos de edad cada vez menores. Arturo, ¿has hecho la extrapolación de con la velocidad que vamos, cuándo estaría, pues no sé, vamos a ponerlo el 80% de la población mexicana vacunada, que se supone que es lo que se necesita para tener la inmunidad de rebaño? Bueno, primero ya a estas alturas es un tanto relativo hablar de inmunidad de rebaño Sí. porque ya he escuchado voces que dicen, bueno, inmunidad de rebaño respecto a cuál variante, ¿no? Porque si no Ok. están cambiando Ujú. la jugada. Pero de todas maneras es bueno tener una meta de que el gran Sí. porcentaje de la población quede vacunado. Pues mira, si nos atenemos a la Estrategia Nacional de Vacunación que publicó el propio gobierno, ellos mismos se pusieron la meta que para marzo del 2022 se tenía que tener vacunada el 75% de la población, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, que es más o menos lo que estimaron que serían pues no los mayores de edad, originalmente habían dicho que de 16 años en adelante, ¿no? Ujú. Entonces así hicieron ese cálculo. Pero bueno, ¿cómo van? Al cierre de julio, si siguieran su plan tal cual, deberían haber alcanzado un 40% de la población completamente bien vacunada y acabaron con 20. Se han estado quedando como a la mitad de la meta, ¿no? Entonces, yo creo que pues, esa meta, si acaso se logrará, pues ya para iniciar el segundo semestre del año 2022. Todavía falta mucho tiempo. Segundo semestre del año 2022. O sea, un año, Así más o es. menos, es lo que estás diciendo. Un año Sí. aproximadamente. Arturo, déjame preguntarte, porque en el cuadro que presentas tú de las vacunas, y usted lo puede consultar en Twitter, a Arturo, pones también que ya hay ciertas vacunas que están ahí disponibles y que no se han aplicado. Ha causado controversia ahora ese tema de dónde están esas vacunas, que si se las robaron, que si no, en fin, ¿cómo ves tú este asunto?
Pues la explicación que han dado desde el gobierno federal es que esa diferencia que hay entre las pues, casi 94 millones de dosis recibidas contra las únicamente 78.8 millones de dosis aplicadas, estamos hablando de 15.2 millones al día de hoy, dicen que están en tránsito, ¿no? Que no es de que llega el avión y del avión rápido ya está ahí la gente formada para vacunarse. Eso se entiende, ¿no? Pero la realidad es que eligieron una logística de distribución y aplicación muy ineficiente, ¿no? Con esto de los servidores de la nación, las brigadas correcaminos y este esquema itinerante, ¿no? Es decir, que no hay centros de vacunación fijos, sino que ahí andan vacunando, ahora toca en tal lugar, y a ver si la gente se entera, y si no ya se les pasó, y a ver cuándo vuelven a pasar. Entonces, pero ya el hablar de entre 15 y 20 millones de dosis, digamos, en tránsito, como lo llaman, es decir, que están en proceso de llegar a donde tengan que llegar, sí genera dudas, porque dice, bueno, ¿cómo le han hecho tantas semanas para mantener y resguardar adecuadamente, con cadena de frío y todo lo que requiere, todo el tiempo mantener en tránsito entre 15 y 20 millones de dosis? Entonces esto sí está generando todo tipo de especulaciones que bien podrían despejarse si hubiera datos abiertos de vacunación, pero entre que no hay datos abiertos de vacunación y no da una buena explicación, pues se generan las sospechas. Arturo, una de las gráficas que tú publicas se ve clarísimamente el incremento que ha tenido este último brote de la variante Delta, pero hay un momento en que tú calculas que va a haber un punto de inflexión y que va a caer por completo los contagios. Cuéntanos. Sí, bueno, de hecho esto ya lo hemos visto, incluso creo que nuestro referente más cercano sería la segunda ola, así fue, tuvimos una aceleración muy pronunciada y de repente así cayó muy rápido. Lo que sucede es que si de repente muchísima gente se contagia en un lapso muy corto de tiempo, pues llega un momento en que al virus se le van acabando las opciones y entonces por tanta gente contagiada recientemente, además de que la percepción de la gente de que se está contagiando, sus conocidos, sus familiares, hace que las mismas personas se queden en casa, no porque se los diga el gobierno, es porque la gente cuando lo vive a nivel de calle y ve que mucha gente cercana se va contagiando, entonces ya se guarda en casa. Entonces eso provoca que el virus, bueno, momentáneamente pueda bajar. Ahora, esa predicción que hago es con base en la tendencia de los datos, así usando el lenguaje de la economía, ceteris paribus, ¿no? Es decir, si no surge algo nuevo bajo las condiciones actuales. Entonces esa predicción que hago hay que considerarla como una proyección optimista, o sea, eso es lo que podría suceder en el mejor de los casos, y si no es que surgen otras variantes, o si sale mal el asunto del retorno a las aulas escolares. Y digo, una última pregunta, de acuerdo a esa proyección optimista, hay que subrayarlo, es la optimista, ¿cuándo ya vendría ese punto de inflexión y cuándo caería prácticamente a ya contagios mínimos? Pues hasta el momento, digo, lo recalculo diario y se me mueve un poquito la fecha, pero ya estamos cerca. Al momento me marca que por ahí del 22, 23 de agosto, o sea, estamos a pocos días, ¿no? Por eso es que lo que se señaló hace poco por parte del subsecretario de Salud, López-Gatell, de que hacia finales de agosto quizás ya estaríamos viendo que estamos descendiendo. Me parece que es una hipótesis factible, pero muy importante señalar, nos llevaría, yo calculo, unos 3 meses llegar a niveles, digamos, que se puedan considerar de control epidémico, es decir, que bajen en 95% desde el pico más alto el nivel de contagios. Es más o menos la estimación, insisto, optimista, ¿eh? O sea, vamos a ser optimistas, Arturo, y vamos a esperar que para final de año, digamos, estaríamos en esa posición. Te agradezco mucho, Arturo, por esta colaboración. Encantado, muy buenas noches. Les recomiendo que siga Arturo Erdely en Twitter, ahí él postea sus gráficas muy interesantes. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Manuel Sánchez para hablar de la postura del presidente de utilizar un crédito del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa de México.